¿Te pasa algo después de comer? ¿Te duele el estómago? ¿Tienes náuseas? ¿Te inflamas? Y simplemente sientes que algo no está bien. Y entonces aparece el comité médico familiar. Fue el pollo. No, no, seguro fue la mayonesa. Eso es una infección. Te intoxicaste. Y a veces incluso seguro te dio una alergia. Y lo curioso es que en cuestión de segundos ya aparecieron 3 o 4 explicaciones distintas, como si todo significara más o menos lo mismo. Y siendo honestos, muchas veces hablamos así, porque cuando algo nos cae mal solemos meter muchas cosas en la misma mochila. Pero lo que quiero contarte hoy es que esa mochila tiene compartimentos, y entender cuáles son cambia completamente las preguntas que te haces después. Hola, soy Clau Mugartegui. Si alguna vez te has preguntado qué pasa realmente con lo que comemos, bienvenido a Zona Alimentaria, un espacio para entender la ciencia, los mitos y las historias detrás de nuestros alimentos, sin miedo, pero sobre todo sin complicaciones. En episodios anteriores hablamos de cómo un alimento puede contaminarse mucho antes de llegar a nuestra mesa. Y hoy quiero aterrizar algo que probablemente todos hemos dicho o escuchado alguna vez. Creo que me intoxiqué. Porque cuando alguien se siente mal después de comer, solemos meter muchas cosas distintas en la misma conversación. Y tiene sentido, porque desde nuestra experiencia, el resultado puede sentirse parecido. Malestar, náusea, dolor abdominal, inflamación, algo raro y listo. Pero desde el punto de vista de lo que realmente pudo haber pasado, no necesariamente estamos hablando de lo mismo. De hecho, cuando llego a este tema en clase, hay una pregunta que aparece una y otra vez. Entonces, ¿cómo sé qué fue lo que me enfermó? Y me gusta mucho esa pregunta, porque detrás de ella hay algo que hacemos todos. Queremos encontrar una explicación rápida para algo que nos hizo sentir mal. Y muchas veces la construimos a partir de lo que sentimos, pero no necesariamente de lo que ocurrió. Y ahí es donde aparece la dificultad, porque si síntomas parecidos pueden tener causas distintas, entonces la pregunta deja de ser ¿cómo me siento? Y se convierte en ¿qué fue lo que realmente pasó? Y lo que me interesa hoy no es que salgas de aquí con términos técnicos, es que salgas con una forma distinta de hacerte preguntas. Y respondiendo un poco a la pregunta de mis alumnos, la respuesta es muchas veces no lo sabemos. Y esto me recuerda a algo que me pasó hace años. Estábamos realizando una visita de trabajo en una granja. La dueña fue increíblemente amable con nosotros y nos ofreció de comer. Era un caldo de pescado. Lo aceptamos porque además sabes que muchas veces estos gestos vienen de corazón. Comimos, platicamos, terminamos la visita y regresamos a la ciudad. Pero al poco tiempo, prácticamente todos los que habíamos ido empezamos a sentirnos mal. Y claro, la conclusión inmediata parecía obvia. Fue el caldo. Pero si soy completamente honesta, nunca supimos exactamente qué pasó. Siempre hubo sospechas, claro, que si el pescado, el tiempo de preparación, o que si estuvo recalentándose, que se le agregaba agua mientras seguía cocinándose, pero la realidad es que nunca tuvimos la información suficiente para saberlo con certeza. Y esa experiencia se me quedó muy grabada porque me recordó algo importante. A veces sabemos que algo salió mal, pero no necesariamente sabemos qué fue. Y precisamente ahí es donde suele empezar la confusión. Porque cuando no sabemos exactamente qué ocurrió, tendemos a usar palabras como infección, intoxicación o incluso alergia, como si describieran lo mismo. Pero la realidad es muy distinta y vale la pena entender por qué. A veces el problema es que consumiste microorganismos vivos, bacterias, virus, parásitos, que entraron a tu cuerpo y empezaron a hacer de las suyas ahí dentro. Que poniendo en palabras simples, eso es una infección. Otras veces el problema no fue el microorganismo vivo como tal, sino algo que ya estaba presente en el alimento antes de que lo comieras. Sustancias que ciertos microorganismos pueden producir y que también pueden enfermarnos. A esas sustancias les llamamos toxinas. Y ahí el problema no necesariamente es la bacteria viva, sino lo que dejó. Eso, simplificando, es una intoxicación. Y luego existe este híbrido incómodo, cuando consumes microorganismos que entran al cuerpo, se multiplican, pero además producen toxinas,
Ahí hablamos de una toxi-infección, porque sí, existe. Pero tranquilos, no voy a convertir esto en clase de microbiología. Lo que sí importa es esto. Cada uno de estos mecanismos puede tener un tiempo de aparición de síntomas diferente, una severidad diferente y un alimento involucrado completamente diferente, lo que significa que no siempre la respuesta es la misma y tampoco la prevención. Ahora bien, entender las diferencias ayuda, pero probablemente todavía queda una pregunta sobre la mesa. Si existen mecanismos distintos para enfermarnos, ¿cómo sabemos cuál fue el responsable en un caso real? En algunos casos, el tiempo en que aparecen los síntomas puede darnos pistas, pero sin estudios o una evaluación adecuada, muchas veces no hay manera real de saberlo con certeza. Y eso también es importante decirlo. Esto no pasa solamente cuando intentamos entender qué nos ocurrió a nosotros. También pasa cuando se investiga un problema real en un establecimiento de alimentos. Cuando llego a uno de esos casos, la primera pregunta no es ¿qué microorganismo fue? Es ¿qué pudo haber pasado en la cadena? Hago preguntas como ¿dónde estuvo el alimento? ¿A qué temperatura llegó? ¿A qué temperatura se mantuvo? ¿Quién lo manipuló? ¿Hubo contacto con otro alimento? Porque sin esa reconstrucción, la respuesta técnica no nos lleva a ningún lado. Un diagnóstico equivocado lleva a una corrección equivocada y el problema se repite y se repite. Hay instituciones como COFEPRIS que cuando investigan un brote real siguen exactamente esta lógica. No van a buscar un nombre, van a reconstruir qué falló en el sistema, porque el nombre del agente importa un poco menos que entender qué condición lo permitió. Y en este punto quizá alguien piense, ok, Clau, entonces, ¿para qué me sirve saber esto? Y es una pregunta completamente válida, porque el objetivo no es que salgas de aquí autodiagnosticándote cada vez que algo te caiga mal, pero sí entendiendo que no es lo mismo un ceviche mal manejado en un puesto de mariscos, donde el producto nunca tuvo cocción y venía contaminado desde el origen, que malas prácticas de higiene o una reacción que ni siquiera tenga que ver con una enfermedad transmitida por alimentos. Son situaciones distintas, con causas distintas y con correcciones distintas. Y entender eso nos ayuda a cambiar la conversación, porque deja de ser simplemente algo me cayó mal y se convierte en ¿qué pudo haber pasado realmente? Y aunque no siempre tengamos la respuesta, y ya vimos que muchas veces no la tenemos, esa pregunta sí nos lleva a algo útil, a revisar qué hicimos, qué consumimos, qué condiciones había. No para poner nombre a lo que tuvimos, sino para no repetirlo, porque al final, más allá de los términos técnicos, lo que importa es entender qué pudo haber salido mal, y eso sí está en nuestras manos. Así que la próxima vez que te sientas mal después de comer y alguien diga, seguro es una infección, tal vez no tengas una respuesta inmediata, y está bien, porque muchas veces no lo sabemos. Pero quizá la pregunta interesante ya no sea ¿cómo se llama?, sino ¿qué pudo haber ocurrido? Y si después de este episodio alguien cambia un poco la forma en la que piensa esas situaciones, para mí eso ya es una pequeña victoria. Gracias por acompañarme en este episodio. Yo soy Clau Mugartegui y si te interesa seguir explorando la ciencia, los mitos y las historias detrás de nuestros alimentos sin miedo, pero sobre todo sin complicaciones, te espero en el próximo episodio. Por ahora estamos fuera de Zona Alimentaria. Hasta la próxima.